Suele decirse que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes de la vida. Y luego quedan las realmente importantes. ¿Cuáles son las realmente importantes? La OEA aprobó hoy por unanimidad, por ejemplo, el pedido de Argentina para tratar el tema de los fondos buitres en rigor en ese foro, con un pronunciamiento que ya había sido pedido y esbozado por algunos líderes del continente, entre ellos el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, entre ellos Evo Morales, el presidente de Bolivia, o Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Es decir, la causa argentina con los fondos buitres, la situación económica argentina, no es un problema que competa únicamente a Argentina, sino un problema de Latinoamérica y en realidad del mundo de las finanzas. Estamos con el diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, Juan Carlos Junio, en el último día del mes de junio. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, que además es un experto en análisis económico. Muy bien. Ha sido mucho tiempo en autoridad del Banco Credicop. Sigue siendo. Sí, bueno. Sí. Además de diputado. También, sí, efectivamente. Bueno, diputado, esta decisión de la OEA de aprobar el pedido de nuestro país, ¿fortalece nuestra posición? Sí, fortalece claramente, es muy importante, muy trascendente. Creo que cada vez se nota más claramente que la estrategia del gobierno argentino en este gravísimo conflicto con los fondos buitres, que se ha hecho extensivo a la justicia norteamericana a partir de toda la actitud del juez Griesa y de la propia Corte Suprema de Justicia, que lo avaló. La estrategia del gobierno argentino de reclamar la solidaridad del continente e inclusive del mundo, tanto desde el punto de vista político, los gobiernos, los líderes, los organismos financieros, económicos, internacionales, en fin. Creo que es una estrategia que va mostrando que es positiva, vamos construyendo un gran mecanismo político de solidaridad, va quedando atrás como un estereotipo aquello de que la Argentina estaba aislada del mundo, no tiene ningún sustento. Lo de la OEA es muy trascendente, va a haber una reunión de cancilleres en los próximos días, de forma tal que vamos a recibir una vez más una contundente solidaridad de nuestro continente activa. Allí el propio secretario general de la OEA ha tenido manifestaciones muy explícitas a favor de la posición argentina y además puntualizando que es urgente la necesidad de la convocatoria de la OEA. Veníamos de China, de los 77 más China, que son 133 países muy importantes del mundo, en fin. Eso en la ONU, en otro foro internacional. Digamos. Así es. Y después está el otro aspecto que yo diría también que hay que tener en cuenta en este conflicto, que es el de los organismos financieros y países que han tomado una posición política en contra de los fondos buitres, en contra del juez y de la propia Corte Suprema de Justicia, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, al propio gobierno de Estados Unidos, a los órganos mediáticos financieros más importantes del mundo, más trascendentes, como el New York Times, el Financial Times, que creo que expresan claramente una división, una lucha de facciones del poder financiero internacional frente a este conflicto nuestro, que pasa a ser un conflicto internacional, ya que a partir de la jurisprudencia que se está generando, entran a jugar cuestiones que involucran a los otros países de Europa, por ejemplo, o sea, a todos aquellos países que corren el riesgo, que están en un riesgo potencial de reestructurar sus deudas. Así que acá hay una situación paradójica y grave en la que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se pronuncia en una dirección, el Fondo Monetario, el Financial Times, en fin, muchísimos organismos que son también parte del establishment internacional, se le opone. Es que ¿no? se da el paradójico caso de que Argentina quiere pagar y no la dejan pagar. Hoy, de hecho, 30 de junio vencía un plazo de pago. Ahora seguramente durante un mes habrá un ballet, un minué de distintos elementos, una partida de ajedrez, como suele decirse. Pero aprovechando que usted es un diputado que proviene de la izquierda, es un diputado de izquierda, sí, aliado al kirchnerismo, sería bueno preguntarle por esos hombres de la izquierda en la Argentina que andan diciendo, por ejemplo, Altamira, Del Po, en los canales de televisión, no hay que pagar nada. Hay que romper con esta costumbre argentina de pagar, nosotros tenemos que desconocer toda la deuda. Bueno, yo no creo que esas sean lo primero es que no creo que esas sean posiciones de izquierda. Eso es una falsa izquierda. ¿Por qué? Porque la Argentina ha tenido una posición de izquierda drástica con el tratamiento de la deuda externa. Si algo hizo bien este gobierno y tuvo una actitud políticamente consecuente, ha sido precisamente en el tratamiento de la deuda. El presidente Néstor Kirchner le hizo una punción a la deuda externa argentina, la más grande de la historia del siglo XX, le hace una punción que es la más grande punción que se ha hecho, que es del 67%. Luego,
se cancela con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual se liquidan las condicionalidades que durante décadas tuvo este país, al igual que los otros países del continente, de subordinación al Fondo Monetario Internacional. A partir de allí... Nombré una, son muchas las críticas por izquierda, no es la única, sí, una, ¿no? Pero en el fondo ahí hay un sofisma que de algún modo quiere decir que siempre que se paga es contrarrevolucionario, siempre que se paga un crédito, y no hay tal cosa, eso es falso, eso es mentira. Lo que está muy mal es cuando se toman operaciones crediticias o cualquier decisión que va contra el interés nacional. Tomar un crédito en sí mismo no tiene nada de malo, y pagar los créditos luego de una punción del 67% tampoco tiene nada de malo, muy por el contrario. Por eso ahora este país puede decir lo que vos acabás de decir, que paga sus compromisos, y por eso ahora tenemos una fuerte solidaridad internacional de América Latina y de una gran parte del mundo. Tenemos una gran autoridad moral porque pudimos defender el interés nacional, la soberanía nacional de un país independiente, y a su vez luego, sobre la base del crecimiento del país, cumplir los compromisos. O sea que hay una política integral. Creo, insisto, eso no es izquierda, eso es verbalismo. Verbalismo es una categoría política a analizar. Ha habido veces en la historia de la humanidad en que el sistema financiero existente ha hecho un crack. El famoso crack de la bolsa en el 29, por dar solo un ejemplo, y hace 5 o 6 años en Estados Unidos también, un crack del sistema que obligó al Estado a respaldar con dinero propio todos los bancos. ¿Estamos ante esa posibilidad hoy en la contienda entre Argentina y los fondos buitres de que haya un crack en la lógica del sistema, por ejemplo, que impida que existan fondos buitres? Yo creo que los fondos buitres son una expresión de un núcleo marginal del sistema financiero más especulativo del capitalismo. Marginal pero legal. Marginal y legal. Ya que se menciona la legalidad, hay que decir, en mi opinión, que la legalidad se impone desde la hegemonía del poder político y económico. También fue legal en Estados Unidos el esclavismo. No era ilegal, era legal. No solo el anterior a la guerra de secesión, sino el desde hace 60 o 70 años. Era legal, pero inmoral. Exactamente, porque lo impone la hegemonía del poder. También en la Argentina, hasta 1952, era legal que la mujer no vote. Y era legal, no era ilegal, era la imposición de un poder político y cultural que definía y determinaba eso. Así que aquí hay una legalidad a partir fundamentalmente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, muy vinculado a los fondos buitres. Esa es la verdad, que intentan imponerle la legalidad incluso a otros núcleos del poder financiero del capitalismo, más allá de que nos imponen la legalidad a nosotros, violentando nuestra soberanía nacional. Llegará la hora de ir gestando un nuevo orden legal en el mundo, sí, además de un nuevo orden mundial. Estamos tratando de gestar con bastante éxito un nuevo orden político, social y cultural, en gran parte desde América Latina, y creo que también en otros lugares del planeta se van generando otros polos de poder para ir acumulando poder y cuestionar ese orden legal del actual capitalismo emergente desde el inicio del siglo XX con la hegemonía de Estados Unidos, a pesar de sus crisis cíclicas como la que mencionaste del 2008, que en realidad ya no es tan cíclica, parece integral, orgánica y muy estructurada. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, si lo invitamos en agosto, septiembre, octubre también viene, ¿no? Igual sí, sigo teniendo legitimidad, no tanto como la de hoy, la de hasta hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir.